Buenas noches, ¿cómo les va? Nuevamente aquí con nuestro video número 10 para continuar con nuestro tema del mensaje a las iglesias. Quiero darles este versículo antes de continuar, a hacer un preámbulo ahí para que entiendan este pequeño tip que les doy. La palabra es traída para todo el mundo oye y escucha. Sin embargo, miren lo que dice el Señor en Isaías 66:2. Dejo este verso para todos, para que lo tengamos en cuenta en lo que vamos hablando. Dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Él creó todo, el cielo, tierra, todo lo hizo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Yo les he dicho que una de las características de este tiempo, de la iglesia de este tiempo, que este mensaje es a las iglesias, es el menosprecio a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Aquí dice el que tiembla a mi palabra. Ese es el que Él mira. Quiere decir, aquella persona que primero ha buscado la palabra de Dios continuamente porque quiere saber qué dice el Creador, el Rey, el que hizo al hombre y le hizo su manual para que lo pudiera llevar la vida de acuerdo al manual que Él estableció para los hombres. Entonces hay muchos que ni siquiera se han acordado de mirar ese manual nunca, que no lo han leído en la iglesia. Y hay otros que lo toman muy a la ligera porque toman la palabra escuchada por otros, lo que les ha sido dicho, pero no han corroborado ni buscado nunca. La cosa es que ahora, quiero que entiendan, esto fue para mí ley desde hace mucho tiempo, para mi propia vida, el temblar a la palabra de Él, mi esfuerzo por querer saber qué dice cada palabrita de la Biblia. Cuando yo entendí que era la palabra de Él, me esforcé por entender lo que Él decía. Al punto de que muy joven aprendí a diferenciar entre lo que la Biblia decía, la palabra, y lo que decían en las iglesias y los pastores. Por eso pude darme cuenta de cómo se separaba muchos principios y cómo la Biblia se fue alterando. Yo nunca leí otra versión de la Biblia porque yo me apegué a esa y quise aprender el idioma de ella, porque ya todos los cambios, cada que yo leía un cambio, me erizaba la piel, porque le encontraba cierta variación al sentido. Entonces mi esfuerzo fue por entender y conservar la escritura. Era tan delicado aquello de sacar versiones diferentes de la Biblia, que el pueblo judío tenía entre el sacerdocio lo que eran los escribas, encargados de contar letra por letra y transcribirla de la forma que estaba escrita. Ellos no buscaban nunca adaptarla al lenguaje popular que iba saliendo. Buscaban que el lenguaje popular se adaptara al entendimiento de las escrituras y no que adaptar la Biblia al vulgo, al pueblo, a usar la terminología y la jerga del mundo, de los hombres, que iba cambiando continuamente. Entonces, ellos no lo hicieron así. Ellos fueron celosos en guardar las escrituras letra por letra. A mí me sorprendió que de un momento a otro surgieran versiones de la Biblia en lenguajes que para mí resultaban obscenos, resultaban increíblemente, y luego vine a leer a los años, cogí una versión a mirar, quedé así, ¿por qué? Dije yo, ¿cómo pueden entender la Biblia? Yo no entiendo un pasaje de esos. Dice cosas muy diferentes a eso. Pero la iglesia se acostumbró, una de las costumbres que cogió del mundo, adaptarla a la palabra de Dios al comportamiento humano, en vez de buscar que el comportamiento humano se adaptara al lenguaje de Dios. Tremendo error. Entonces por eso es difícil entenderlo. Pero yo
les digo, la diferencia está en temblar, el que tiembla por la palabra. Yo quiero entender la palabra de Dios, lo que Él dice. Y entonces guardo esa versión de la Reina Valera de los 60, que en cierta forma la han influenciado, pero es muy, muy confiable. Entonces uno se acostumbra a oírla y entonces se da cuenta de modificaciones que a la postre tratan de meterle. Otro ejemplo que les doy, otro tip para que continuemos. Se van a dar cuenta que en el capítulo de Apocalipsis, esos últimos capítulos, capítulo 4, capítulo 5, cuando se habla de la adoración celestial y de esos seres vivientes que están llenos de ojos, esos 4 seres vivientes que adoran a Dios continuamente. Imagínense que las versiones ya más, muchas versiones, ya le dicen que los animales, los tratan de animales. Cuando uno estudió, en la época que se estudiaba, la definición de animal, dícese de un ser irracional, sin capacidad de razonar. Sin embargo, estos seres son los que guían a Juan a descubrir los sellos y lo llevan a la adoración. Se ve que son muy racionales y nada tienen que ver con animales. Ya les dije muy claro y les di el otro ejemplo también de la prevaricación. Y así como esas palabras, en lugar de usar sinónimos, se usan antónimos. Entonces, si usted está usando versiones diferentes a través del tiempo, y usted es de los que le gusta comprar una Biblia cada que sale una versión, créame que es muy difícil entender hoy todo esto que digo. Váyase a una versión antigua y reconozca la falta que hay allí, porque cambiar la palabra de Dios es cosa seria. Y yo le puedo garantizar que la palabra de Dios ha sido cambiada en gran forma con el fin de poder alimentar en la iglesia toda esta corriente que venía y que ustedes pueden ver, para que la iglesia no supiera diferenciar dónde termina el punto de separación entre lo santo y lo profano. Y por eso llegó el momento en que el templo fue profanado y se preparó para profanar el templo de Dios. Entonces, por eso, esta primera iglesia que ahora la vamos a ver, no crea que se me pasó la primera iglesia, pero la tengo como una forma especial para que se den cuenta ustedes lo valioso que es el primer amor y entiendan cuál es el primer amor. Voy a leer algunas características de este tiempo del fin. El Evangelio de Jesucristo es el mismo en el sentido de que Jesucristo es el único Salvador, pero profanado el templo y suspendida la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, de ese sacrificio que Él constituía, entonces cambian los términos para este tiempo del fin. Entonces ya se habla de características propias de este Evangelio del fin que se le entrega a Juan y se le da a comer y se le manda que lo lleve a las iglesias para darles esa palabra final, que en la boca es dulce, pero amarga el vientre porque es una palabra de juicio y de ira de parte de Dios. Es dulce porque es la palabra de Dios, pero es una palabra de juicio y de ira. Quiero decirles esto también. Tuve la oportunidad de hablarle a mucha gente a través de estos últimos años y noto como un común denominador es que la gente no quiere escuchar, porque la gente quiere oír lo que le gusta. Mucha gente, mujeres enojadas, se enojaban y me decían, pero usted ¿por qué no predica la gracia de Dios? ¿Usted por qué no predica que Dios nos ama y el amor de Dios? Entonces yo les decía, lo que pasa es que eso es cierto, pero ya pasó el momento en que Dios muestra su amor y da a Jesucristo como sacrificio para todos, ahí lo muestra. No hay mayor amor que ese, que dio a su Hijo unigénito. Pero, ¿qué pasó? Que fue menospreciado, así como el pueblo hebreo menospreció el sacrificio de Cristo en la cruz. La iglesia lo menospreció.
Y por eso el pacto fue convalidado, el pacto fue suspendido, el pacto que había con él, en Cristo. Y esa es la parte que a la iglesia le duele entender hoy, porque ellos quieren pensar de que son salvos, siempre salvos, y que ya esto no me lo quita nadie. Y resulta que Jesucristo dio normas específicas, y lo dice aquí en el Apocalipsis, que vamos a continuar en ese mensaje a las iglesias, como ese mensaje, esa iglesia que dejó el primer amor, y hizo muchas obras, pero abandonó ese amor. Y le va a hablar a una iglesia que ha sido tibia, que ama a Dios y ama al mundo. Como la mujer cuando tiene dos y le dice al esposo, yo te amo a ti, pero también lo amo a él. Entonces, es así como concepto ni frío ni caliente, sino que ese amor es tibio que se reparte entre dos. Es muy difícil mantenerlo en la forma de vida y en la limpieza y santidad de vidas. Y eso le pasó a la iglesia de hoy, a esa iglesia específica que vamos a seguir con el mensaje de las iglesias, de todos esos aspectos que Juan describe en el mensaje a las iglesias. Pero veamos cuál es el propósito de esa ira de Dios. Porque a la iglesia no le gustó nunca hablar de la ira de Dios, sino de la misericordia y el amor de Dios. Y eso era verdad, eso es cierto. Estábamos en esa época. Pero es necesario que este evangelio muestre el por qué Jesucristo viene con ira a juzgar las naciones. Porque una característica importante de este tiempo del fin, de lo que resta, es que la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Y eso hay que anunciarlo, que es la parte profética, el objeto fundamental de esa parte profética. Él viene a redimir y salvar a los suyos, pero va a derramar su ira sobre quien no creyó. Entonces hay que entender cómo estar fuera de la ira de Dios. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, acuérdate que yo. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, hacedores de iniquidad. Y los va a no reconocer ese día, que es cosa grave. Entonces esto hay que tomarlo en toda la forma. La palabra completa de Dios, no tapando una y sacando solamente la parte dulce que a la gente le gusta. Quitémosle lo amargo y pongámosle lo dulce, ¿no? El paquete es completo para que uno entienda todo el propósito de Dios. Esta fusión de los dos mundos, físico y espiritual, concuerda con el regreso de Jesucristo resucitado y glorioso. Dios y hombre, parte importante, Jesucristo regresa Dios y hombre. Por eso Dios, que es espíritu, y el hombre, que es carne. ¡Qué maravilla! Se conjuga en su regreso. Por eso los dos mundos son juzgados, el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Ve? ¿Qué dice la palabra? Todo es claro. Entonces, una característica especial es esa fusión de esos dos mundos. Por eso Satanás también viene armado en esa forma, a tomar posesión del mundo físico, físicamente, siendo espíritu. Es cosa seria. Por eso todo esto tiene un aroma así como tenebroso y asusta a muchos que no conocen el objeto real de esto, porque va a dominar el mundo, pero no viene solamente por la parte física, sino viene a robar las almas de los hombres. Y lo tiene. Y vamos a ver cómo se realizó todo esto y se está realizando. Y el Señor viene listo para derramar su ira sobre los reinos y juzgar tanto a los unos como a los otros. Este juicio abarca a todos los que en forma individual y colectiva desobedecieron a sus designios y siguieron los propósitos malignos de Satanás y prefirieron el desenfreno y agasajo de la carne y las diversas concupiscencias. El día de la ira de Dios es uno de los eventos más profetizados en la Biblia,
y tiene como propósito satisfacer la justicia de Dios. Aquellos que desprecian o menosprecian el sacrificio de Jesucristo en la cruz y aquellos que abandonaron el pacto ahora tendrán que enfrentar su indignación, al igual que Satanás y sus súbditos que se rebelaron contra Dios. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Dice ahí en Nahum, capítulo 1, del verso del 6 al 8. En su bondad Dios es justo, por lo que debe destruir y consumir a sus adversarios. El justo juicio de Dios habrá de manifestarse. Esa justicia de Dios se manifiesta en el mundo. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra, dice en Sofonías 3:8. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. En este tiempo Él viene cuando la guerra esté en su apogeo y millones estén muriendo. Y Él viene a salvar a su pueblo, y su pueblo va a ser perseguido a muerte. Entonces ahora se va a determinar quién está con Él y quién está contra Él. Los ojos van a ser abiertos de un momento a otro cuando se vea esa abominación desoladora, que el mismo Señor lo dice, y entonces se va a saber en qué bando estamos, y cada quien se va a dar cuenta de todo esto. Yo estoy diciéndolo antes, a unas sabiendas de que para muchos es muy difícil entenderlo. Otros tienen un oído más dócil y van a poderlo entender. Saben de qué estoy hablando. Y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Y se enojará contra sus enemigos, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, dice Isaías 66, del 14 al 16. Fíjense cómo en el propósito de Dios Él socorre a su pueblo, que habrá sido entregado en ese momento por causa de su pecado. El pueblo fue entregado porque se dejó engañar y profanó el santuario. Y estuvo, en lugar de estar en el santuario, estuvo siguiendo las modas de la iglesia, que por una época se predicaba milagros para llenar los púlpitos, y en otras épocas predicaba prosperidad y cambiaba de acuerdo, y luego traían el grupo de moda para poder llenar la iglesia, y el cantante más famoso, y eso, el tal era llenar y recoger mucho dinero para seguir el camino de los hombres, porque en ningún momento eso era prioridad entre los apóstoles. Ustedes vieron, al Señor estuvo 3 años trabajando con sus discípulos. ¿Cuántas campañas hizo para recoger fondos? ¿Cuántas campañas hizo para eso? Para hacer una iglesia más grande. Cuando el templo era el cuerpo, el templo que mora en nosotros, donde mora el Espíritu Santo era en nosotros, y sin embargo ellos dedicados a ampliar el tamaño de sus templos y sus congregaciones. Eso lo hizo el Señor. ¿Ustedes lo vieron a Él? Ni la iglesia se preocupó, se reunían en las casas. Una característica esencial de esa iglesia del primer siglo era eso. Entonces, esta iglesia de Apocalipsis, a las 7 iglesias, hay mucho que decir, porque hay una que dice también
que yo soy rico y que no tengo necesidad. Y el Señor le dice, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo para él. Porque el propósito de él era muy diferente al propósito del mundo que lleva al mundo. Entonces, esto es escalofriante. Estos mensajes a las iglesias, esto es para entenderlo y ver en dónde hemos caído. Porque ahí mismo dice, y examinaste a los malos, a los que se dicen ser judíos y no lo son, y los has hallado mentirosos, y a los que se llaman apóstoles y no lo son. ¿Ve? Porque yo todo lo tengo que ver a la luz de la palabra. Tengo que ver que la obra del hombre esté conforme al orden de Dios, al juicio de él. Eso es discernir y entender. Estoy llamado a eso como cristiano. Ahora, ustedes saben que hay una parte de las ovejitas que definitivamente son ciegas y hay que llevarlas de aquí para allá. Pero que se quede toda la vida de ovejita ciega, eso es otra cosa. Está bien los recién convertidos que necesitan ser pastoreados y llevados, pero gente con 20, 30 años en el Evangelio todavía yendo a la iglesia y yéndose a arrepentir de sus pecados todos los días porque caída sobre caída está como lo que se propaga hoy en día, que no se le enseña a la mujer a permanecer, a ser firme con su marido. Antes la casaban, la formaban para permanecer con su marido. Hoy le dicen, no, tranquila, que cuando caiga la primera, siga con otro, que lo importante no es caer, sino levantarse. O sea que le justifican los errores antes de que los cometan. Y le enseñan a la niña no a escoger su marido, a saber que va a permanecer con él toda la vida, sino que la enseñan a estar lista para dejarlo y coger otro. Y caer las veces que sea necesario. Porque lo importante es que se levante. Eso se llama promover los errores y el pecado. Lo están promoviendo. Promover la prostitución. Porque los términos ya cambian. Una mujer que cae una vez, bueno, está bien. Si cae dos veces, hombre, ya. Pero cuando empieza a caer por gusto, eso ya tiene otro nombre. Eso ya es muy diferente. Cuando ya es de las caídas hace un hábito. Por favor, eso ya es un negocio. Eso ya no es caída tras caída y se acostumbra a caer de aquí para allá. Y ya las mujeres de hoy no saben con cuántos han caído. Entonces se dañó la sociedad entera. Y todavía no se dan cuenta. Y dicen, no, estamos bien. Nosotros estamos bien y tenemos el amor de Dios entre nosotros y gloria a Dios en la iglesia y que nadie nos juzgue porque es la época en que vivimos. Eso fue en otra época. Esto cambió. Esa era otra iglesia. Una iglesia muy distinta. Y esta es la iglesia apocalíptica, donde reúne tanta contaminación como aquí se describe y no se puede tomar en la forma que no es. Fíjense ustedes, después de este breve, perdón, iba a ser de 10 minutos, se me fue un poquitico la mano, pero es importante que se aproveche. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cualquiera diría, no, este es un santo. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mire lo que le dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire, esta iglesia de Éfeso es muy importante para entenderla, porque muchas iglesias han hecho de todo han hecho en el nombre del Señor y han caminado en buena forma, pero resulta que se dejó ese primer amor. ¿Saben cuál es el primer amor?
El primer amor es el que quieres. ¿Qué es lo primero que un niño experimenta al nacer? Es el amor de su madre. El niño lo primero que puede captar y entender es el amor de su madre, el regazo de su madre. Entonces por eso se crea esa relación de dependencia tan grande, cuando su mamá lo abraza, lo alimenta, lo cuida, está con él llora, ella está ahí, esa dependencia, y el niño es totalmente dependiente de su mamá. Y si el niño empieza a crecer, él mira siempre dónde está su mamá. Y si la mamá siente que la mamá va a salir, el niño corre porque no quiere que la mamá lo deje. Él no quiere estar lejos de donde ella está. Y se siente, así ven los animales también, cuando nacen, el elefantico va buscando la mamá elefante. Y todos los animales van buscando la mamá. Ese es el primer amor que se tiene. Y cuando se pierde esa mamá, en esa necesidad y dependencia, es terrible. Pero resulta que en la vida cristiana, el cristiano debe acostumbrarse a esa dependencia de Dios. Porque por eso dice la Biblia, desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra que viene del Padre, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces uno tiene que desearla como niño siempre, porque ella es la que nutre, alimenta. Por eso yo tengo que ser tan celoso, como ese versículo que les leí ahí, que tiemble cada que oigo la palabra de Dios. Y cuando siento que cambian algo, y no es, ay, eso no es lo que dice, esa no es la palabra de mi mamá. En el primer amor, el niño sabe cuál es la mamá, y si viene otra, le dice, sí, él lo quiere, él quiere su mamá. ¿Ve? Esa dependencia de la mamá. Así el cristiano tiene que ser celoso con la palabra de él, dependiendo de él cada día. El problema del cristiano de esta iglesia de Éfeso es que se llega a profesionalizar. Y el profesional, cuando el muchacho ya crece, siente que ya no necesita a mamá y al papá ya. A mí no me asusta el coco. Ya empiezas. Ya no le tengo miedo a nada. Entonces se empieza a alejar de la mamá. Y empieza por su cuenta a hacer las cosas. Y ya antes alzaba los ojos, miraba, tenía que ver a su mamá. Ahora ve que no está ahí. Sigue. Entonces hasta que el muchacho se separa y ya se olvida de sus padres. Y a eso llega. Así llega el cristiano muchas veces. Se vuelve grande, famoso en su iglesia, la gente llega y ya se le olvida el Señor, se separa de Dios, de la palabra, y empieza a irse a los dogmas, a coger los dogmas, porque es que la palabra no da lo que necesita. Si le ponemos un milagrito aquí y le ponemos otra cosita ahí, un sentir del Espíritu, algo así, entonces la gente me va a buscar, me va a llenar, y entonces la gente va a dar más y la iglesia va a crecer, y la gente busca cantidad, porque la cantidad trae dinero, y el dinero da poder, y el poder da el estar sobre los demás, y da una sensación de satisfacción al ego, le hace sentir diferente y por encima de los demás. Y entonces empieza a hacer muchas obras. Y claro, entre más fuerza tiene, más puede hacer. Ya no me entran $100 a la semana, ya me entran $2,000. Entonces ya en vez de darle 10 al pueblo, ya puedo dar $1,000 al pueblo. Le puedo regalar para que vean que yo sí regalo, yo puedo hacer obras, yo puedo levantar iglesias y puedo levantar escuelas. Pero entonces tengo que mantener el sistema a mi manera, dándole a ellos lo que les guste y yo recibiendo lo que quiero y aumentando el poder. Y eso es una situación terrible, porque no es lo que Dios busca. Dios no necesita una iglesia de 1,000, ni de 10,000, ni de 100,000, porque Él trabaja individual con cada uno. El templo somos nosotros y el Espíritu de Dios hace la obra. Entonces, prefiere edificar en las vidas de muchos, que a la postre eso es lo que ha hecho ahora.
muchas denominaciones, muchas iglesias, no se dan cuenta de lo que está pasando. Todavía están pensando en un rapto. No, tranquilos que todos nos vamos, yo se los garantizo. Aquí no va a quedar ningún cristiano. Y eso de que van a ser atribulados, son los judíos, hombre, nosotros no. Entonces ya no leen esa parte porque eso no nos toca a nosotros. Nosotros leemos solamente la parte del rapto y aunque tenga que sacarla ya del capítulo 14, tengo que sacar la parte del rapto que está casi al final. Entonces yo tengo que decir que la final trompeta, pues, es la que. La Biblia está diciendo que esa es la final trompeta. Porque ahí el mismo Señor cuenta y lo dice, por el cual narra en una forma cronológica los eventos. El último tiempo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que el rapto es antes de que venga todo esto? Cuando el Señor mismo está dando y el apóstol Pablo dan una narración cronológica donde están diciendo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces viene y se sucede. El uno será tomado y el otro será dejado. En un abrir y cerrar de ojos. Entonces es muy claro. Ustedes lo van a entender cuando yo se los demuestre ahí la forma clara. Y se van a dar cuenta sin lugar a dudas cuándo es que ocurre el rapto y qué sentido tiene el rapto. Porque fuera de tiempo no tiene ningún sentido. Ninguno. Que se llegue a una iglesia que ni siquiera entiende dónde está. Que ha vivido en deleites y en las aspiraciones del mundo. Tiene lógica. Tiene lógica. Cuando uno pasó a la primera iglesia que fue entregada, los apóstoles del Señor que dieron su vida por Él, no se las pasó. A nosotros sí, ahora sí, no la va a pasar. Interpretaciones hipotéticas. Entonces, ese primer amor es muy valioso. Porque es, a pesar de los años, yo tengo más de 46 años leyendo mi Biblia día y noche. Sin embargo, me siento en la relación de Él, que lo necesito desde que abro mis ojos hasta que los cierro, día y noche. Y para mí no hay el mover montañas ni llegar a mucha gente. Para mí es el estar con Él, lo que cuenta en el día. Verlo día y noche en mi caminar diario, sentirlo, verlo y saber que Él está ahí. Y su palabra, buscar con temor y temblor, no cambiar una jota ni una tilde de lo que Él dice y comprenderla en la forma que es. A mí no me gusta que me digan cómo es. Yo iba a la iglesia mucho y a mí todo el mundo lo dice, pero yo me acostumbré a ello. Todo vengo y lo comparo. Y trato de decirles después, ¿sabe qué, hermanito? Eso que usted dice no es así. Entonces me echaron de uno, de otro, de otro. Cuando yo hablo de un evangelio, la gente hasta se enoja y me dice, pero usted no sabe hablar del amor de Dios. Claro, el amor de Dios no es, eso no tiene discusión. Pero usted tiene que hablar del juicio de Dios, porque es lo que Él va a hacer. Eso era lo que los reyes en la época le pagaban a los profetas para que dijeran paz y prosperidad y bendiciones para el rey. No viene eso, rey. No viene bendición, viene juicio de Dios sobre usted y su pueblo, porque se apartaron de Dios. Eso no lo quería oír. El rey no quería oír eso. No. Si ese Ezequías, no, ese Jeremías no viene sino a darme palabras malas, ni me lo traiga. Yo no quería oír eso porque eso va en contra del negocio, en contra de los intereses del clero y de la política. Entonces, por favor, quédese calladito, vaya usted para allá. Y por eso el profeta andaba pobre en los desiertos, que quería ser fiel a Dios, tenía que mantenerse a cierta distancia del pueblo, porque el pueblo pues lo veían con cierto temor y respeto, pero lo querían desaparecer porque cuando empezaba a hablar, eso no se quiere. Y en esta época, esto se llama el Apocalipsis. Esta época es el evangelio del fin de los tiempos. Y se sabía de antemano que no iba a terminar bien, porque lo que viene es la ira y el juicio de Dios. Entonces, yo tengo que saberlo y así tengo que enseñarlo. Y si yo estoy cerca a Él, yo voy a entender
y yo estoy pegado a Él. Pero si yo soy del que profesionalicé mi fe y me enseñé a los ingresos cuantiosos, me va a ser muy difícil hacerle ver a la iglesia lo que viene, porque esto, perdón, si usted lo ve, esto es antieconómico. Si yo no es porque me tomo mi tintico y mi cafecito de cuenta mía, del trabajo que he hecho y que el Señor al final me sustenta, muy difícil que alguien me quiera invitar a un café para que yo le cuente todas esas cosas que vienen. Eso es muy difícil, porque eso de pronto vienen así como llegó Nicodemo de noche a preguntarle al Señor a escondidas, que la gente no lo oiga, hay como para ver cuál era el chisme, pero que nadie se dé cuenta que yo estoy averiguando, de pronto para eso, pero para promoverlo en la iglesia. ¿Sabe cuántas iglesias me han invitado? Le mandé a 4.000 iglesias los libros y las enseñanzas, hablándole del tiempo del fin. Y ellos dicen, no, eso no va a pasar todavía. Va a pasar, pero todavía no. No quieren que yo me acerque. No quieren. Pero va a llegar el momento en que ellos mismos lo van a hacer. Y van a proclamar este tiempo del fin. Porque hay que proclamarlo y no esconderlo. Es duro, es difícil, pero es parte de ese primer amor. Primero Él, después los demás. Yo tengo que darle gusto a Él, no a la gente. Así había que haber vivido toda la vida. Claro, no hubiera habido negocio entonces de las iglesias. Pero bueno, por eso son 7 las iglesias. Ahora hay que reconocer y entender los pecados de la iglesia y el problema que hay. El abandonar el primer amor de la vida del hombre, que es el amor a la madre, sucede en la parte biológica por el desarrollo de la persona que llega a ser más fuerte que la mamá. Pero en esta parte, en el campo espiritual, nosotros no llegaremos a ser, ni siquiera alcanzaremos una medida que se pueda comparar. Podemos aspirar, como dice la Biblia, a la estatura de ese hombre en Cristo. Pero es una aspiración. Por eso yo prosigo a esa meta. Quiero llegar a Él. Pero obviamente, el mismo apóstol Pablo dice, porque yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que yo siempre, mirándolo a Él, voy a ser consciente de mis necesidades. Entonces voy a mantenerme pequeñito. Yo no me voy a comparar con nadie, con ninguna iglesia, con ningún hombre, porque el único con el que yo me comparo es con Él. Y al mirarlo a Él, a esa altura, Señor, yo me siento así. Y siempre me voy a sentir así. ¿Ven? Pero lo voy a buscar porque yo siendo así, necesito de mi mamá. Necesito de mi Señor. ¿Ve? Y todos los días mantengo ese primer amor. Desde que nací en la vida cristiana, así todos los días tengo que proseguir. No empezar a mirar, ay, es que los que hacen dinero con la iglesia, los que se enriquecen. Recuerdo cuando llegué a Miami, yo como misionero, iba con mi actitud de entrega y negación. Y de pronto veo que los predicadores allá en la televisión, había uno de época de Jimmy Swaggart y toda esa gente que hacían 4 millones al día. Y este Kenneth Copeland y gente que hacía mucho dinero. Entonces a uno como que dice, uy, ¿será que yo estoy mal? Oye, porque como que esto es fuerte. Y en esa época se hablaba de la prosperidad y la abundancia. Obviamente recogían mucho dinero. Entonces uno dice, ¿será que esto es así? Y me puse a orar y a ver. Estuve en desayunos de pastores. En esa época me di cuenta que, caramba, se hablaba mucho de la prosperidad y todo. Eran hombres de pudientes, de negocios, y yo humildemente en mi carrito me iba allá a las reuniones y yo ni comparar mi bolsillo con el de todos esos miles de millones de dólares. Entonces yo dije, bueno, que quise entenderlo. Y yo obviamente fui a la palabra a buscar. Y por ninguna parte encontré que el propósito de la iglesia fuera enriquecerse, ni hacerse grande, ni poderosa, ni tener 200.000 almas,
ni llegar a tener millones y manejar la iglesia más grande del mundo. Absurdo. Un pastor, dije yo, y entendí que al contrario, Dios quisiera, si él manejó 12, y a través de los 12 manejó un grupito. Y en la Biblia se habla del aposento donde habían 120 que sí evangelizaron y todo en sus años. Y era él. Él no, aunque le evangelizó 4.000 y 5.000, hablaba, pero él los ahuyentaba. Ni siquiera aceptó ser rey sobre ellos. Ni siquiera lo aceptó, aunque le ofrecían. Porque él buscaba era la humildad. Y vaya, pregúntele a ver si tenía dinero. Fueron hasta cobrarle los impuestos. ¿Y qué tuvo que hacer para poder pagar? Un milagro. Vaya Pedro, busque un pescado, sáquele a lo que va a encontrar y con eso pague por los dos. Esa era la forma. Le tocaba hacer milagros para pagar, así como a nosotros para comer hoy en día. Y el cristiano no quiere vivir. Que próspero, que tener de todo y estar al nivel del mundo. Poder viajar con ellos, disfrutar con ellos, competir con ellos, con el carro, con lo que ellos tienen. El primer amor es Él y su propósito. Y eso es lo que no se puede dejar. Eso no se puede dejar porque se termina siendo en una iglesia como la de Éfeso. Muchas cosas, muchas obras, pero no en el orden de Dios, manteniéndolo a Él primero. Entonces, el Señor nos permitirá llegar hasta donde vayamos, pero con una prioridad en mente, mantener ese primer amor, esa relación donde lo necesito día y noche y donde no quiero hacer nada sino alzo mis ojos y lo veo y sé que Él está ahí, así como el niño con la mamá. No quiere irse para ninguna parte, le dice vamos a jugar y él alza los ojos y ve, vamos mami, vamos, y le coge la manito, él se coge el dedo de la mamá y vamos mami, no quiere irse solo, no vamos, no, Dios, no, vamos mami, y le hace un escándalo a la mamá a ver si lo lleva, pero no se separa de la mamá porque lo necesita. Así tiene que ser uno con Dios. Vamos a hacer dinero, vamos a hacer riqueza. Entonces uno mira y si él dice no vas a ninguna parte, tú a eso no vas, pues a eso no voy. Lo mío es enseñar lo que Él dice, obedecerle, ser fiel a Él, a lo que Él dice. ¿Ve? Esa es la iglesia, eso es el mensaje de la iglesia de Éfeso. Se necesita ese primer amor. Estuvimos viendo lo que es el pecado de Balaam, el pecado de los nicolaitas. Entiendan, cada iglesia tiene su problema que tiene que resolver. Hay muchos que hoy en día están en todas, como ese pecado de Jezabel, que les expliqué muy claramente lo que es el pecado de Jezabel. Este es uno de los pecados más graves de la sociedad moderna, por cuanto es el camino utilizado por Satanás más común para hacer tropezar al hombre. Cuando una sociedad pierde el mecanismo de protección moral de las mujeres y de los niños, toda la sociedad llega a corromperse desmedidamente hasta alcanzar los extremos de inmoralidad sexual como Sodoma y Gomorra, que recibieron el juicio de Dios siendo destruidas. Cuando un pueblo llega a corromperse desmedidamente en esta forma como lo está hoy, donde no hay límites y donde se le dan esas libertades extremas a las mujeres y a los niños, que es algo que la Biblia nombra en una forma muy especial, donde se cuidaba a la mujer y se cuidaba al niño, se protegían. Ya les decía, el niño hoy tiene acceso desde los 6 años, cuando aprende a manejar el teléfono, tiene acceso a cualquier burdel del mundo. Está a un dedo de distancia y entra y ve lo que quiere. Entonces, son libertades extremas que van a destruir. Y a la mujer no se le puede decir qué hacer y qué no hacer, porque se le enseña desde niña que ella es igual al hombre con el derecho a repetir cada que quiera su caída. Caerse, levantarse, equivocarse, volverse a equivocar, levantarse y volverse a equivocar. Eso es permisivo y no hay ninguna discriminación. En una parte
Años atrás, esos lugares donde la mujer estaba en esas, pues tenían una zona de tolerancia donde se ponían esas mujeres que estaban enseñadas a caer. Había que ponerlas en un lugar especial. Hoy el cristiano es el que tiene que meterse en un lugar especial porque ya no hay por dónde andar. El mundo se llenó de eso, de maldad y depravación. Y conceptos. Todo el mundo tiene su concepto propio de Dios y su manera de pensar. Entonces, ese pecado de Jezabel es muy terrible. Entonces es necesario dejar en claro que cuando el hombre no depende estrictamente del manual establecido por Dios para el correcto desenvolvimiento de la vida, el enemigo aprovecha su insensatez para sembrar falsas concepciones ideológicas y alejarlos de la verdad del Evangelio. Por eso ya les expliqué, ese G7, esa unión de poderes de las naciones más ricas del mundo, se fundamentó y tuvo como propósito común el llenar el mundo de estas ideas contrarias a Dios. No están solos, tienen esa fuerza que ya les dije, como dice la palabra, ese octavo cuerno que sacó los otros tres y se quedó gobernando con ellos. Ese octavo cuerno que tiene ojos como de hombre, pero que no es hombre, que es el que gobierna. Ya les expliqué. Entonces, por eso, toda esa corriente viene desde allí. Todo ese mundo liberal de hoy viene de allí. Y si usted en alguna u otra forma ha caminado en ese sistema, pues créanme que algo se ha untado. En alguna forma se ha contaminado. Y ha dicho, sí, mi mujer y yo somos iguales. Y la iglesia, permitiendo que la mujer enseñe a los hombres y tome autoridad sobre ellos. La mujer no era para eso, sino para guardarla, protegerla, porque generalmente el instinto natural del hombre no es admirar a la mujer por su elocuencia, sino por su belleza y su atracción física. Y toda mujer atrae. Entonces eso no era muy aconsejable porque despierta codicia entre todos. Y esa no es la idea. La idea es mantener un pueblo de Dios sano, limpio. La iglesia de Dios lo mejor protegida. Por eso se le manda a las mujeres jóvenes a ataviarse en una forma casta, con prudencia. ¿Ve? No sacando los atributos, sino ocultando su belleza. Como les decía el otro día, con modestia la palabra, modestamente, no extravagantemente. Entonces, les decía que sin el apoyo de la mujer no hubiese sido posible para la serpiente llegar allí. Miren el mensaje a la iglesia de Sardis, para que entendamos el otro pecado. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Esto es muy importante entender que hay varios detalles que hay que entender, que es revelación de Dios para este tiempo. La palabra velar quiere decir guardar, estar pendiente. Lo contrario de velar, ya les explicaba, es dar por sentado lo que va a pasar y entonces no me preocupo. Este es uno de los pecados de esta iglesia, que se confía en que ya sabe lo que viene, y les explicaba, entonces que viene el rapto, entonces que luego se van a reconstruir un templo, y hipótesis que se dieron, y entonces se dieron por sentadas e impidieron que estas iglesias velaran.
Entonces la iglesia ya sabiendo de antemano eso, pues, bueno, todavía nos falta mucho. Entonces sigamos. Y no se apercibieron, no velaron. Por eso es un pecado. Había que velar, estar al tanto, no confiado de lo que se me dice. Usted sabía que esa escatología se había sido dada muchos años antes de que el sello se hubiese quitado. Usted no sabía eso, ¿sí o no? Sin embargo, lo dio por sentado. Y aún ahora está dudando, diciendo quién es este loco que está hablando, cuando nosotros tenemos libros profesionales, muchos eruditos, hablando de las cosas que van a pasar desde hace mucho tiempo. Eso no sirve. Era ahora, es ahora el momento de entenderlo. Entonces, inquiétese. Si usted no me cree, vaya a las escrituras, inquiétese y busque, porque en ellas está la vida y hay que buscarla. ¿Ve? No me quiere creer a mí, no me crea. Vaya y búsquelo, pero no dé por hecho cosas que no tienen sentido porque ya pasó el tiempo. Y mire lo grave que es. Dice que si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire lo lindo que dentro de todo en la iglesia no importa. Muchos que dicen, no, es que los católicos no van a ser salvos. Y otros dicen, la iglesia de tal. No, dentro de las iglesias Dios tiene quien es piadoso, quien busca, quien es temeroso de Él, quien tiembla a su palabra. Y por eso va a dar a cada uno conforme al pago. En pocas palabras, la denominación no es la que tiene la culpa. La culpa la tiene usted si no ha cogido con seriedad la palabra de Dios, si no ha temblado ante ella y se ha dejado convencer del mundo, de sus amigos, de lo que usted cree y se imagina sobre lo que la Biblia dice. Eso es lo grave. Usted le ha creído a los otros antes que a Dios, entonces no aprendió el significado de las palabras y lo tomó a la ligera y se dejó engañar. Sí, es cierto, lo engañaron. Pobrecito. Qué pesar, lo engañaron. Esa excusa no la admite Dios. Es cierto, eso hizo con Eva. Eva dijo lo mismo, ¿no? La serpiente me engañó. Échale la culpa a ella que me engañó. Sí, pero tú también vas a pagar la consecuencia. La serpiente engañó, pero tú desobedeciste por haber oído lo que no debías. Porque debiste haber oído la palabra y haber temblado. No, Dios lo dijo, no olvídese. Señor dijo que no, punto. No lo voy a discutir. Que porque sea Eva y sea hermosa o sea la serpiente, no olvídese. Dios lo dijo y punto. Adán no se paró en la raya tampoco. Se dejó llevar. Entonces tampoco tenía excusa. ¿Ven? Pobrecitos, se dejaron engañar. Pero ahí vamos con la consecuencia. De ahí para allá a sufrir. Adán a trabajar, cultivando la tierra. Duro. Empezó a sentir la lluvia, el calor, las manos para cavar y cultivar la tierra. Y la mujer empezó a sentir el dolor de sus preñeces. Todo, y tenía que... Y Adán se señoreaba sobre ella. Otro mandato de Dios, como consecuencia, que había que llevar. Eso lo quitaron ya de acuerdo a hoy en día. Dios ni existe. Entonces, eso que la mujer que el deseo para el marido no es lo que ella diga y punto. El orden todo se cambió. Pero para el que tiembla la palabra de Dios, no es así. Para el que tiembla al oír la palabra de Dios, dice, no, Dios lo dijo y olvídese, puede ser Eva, mi mamá, mi papá, lo que sea, o la iglesia, que me diga algo así. No, no es así. Yo voy a leerlo, voy a estudiar y me voy a dar cuenta. Pero a mí no me van a decir cómo es. Yo de creerles, hay quien obra de buena fe, vamos, leamos y investiguemos, démonos cuenta si es así. Yo recuerdo que yo creía
que el Señor venía en el rapto, antes de que me fuera abierto. Cuando se me abrió, yo abrí mis ojos y dije, uy Señor, y yo creí que sí, que mi hermana me vio la cara de asustado, que yo vi que estábamos en esta época y la preocupación, y dije, Señor, apenas estaba entendiendo, y ella me dijo, no, pero tranquilo hermanito, me dijo así, que el Señor viene, acuérdese que el rapto viene y nos va a llevar. Yo le dije, hermanita, ¿usted cree eso? Digo, sí, es así. Dije, bueno, déjeme ver yo, voy a mirar, y a ver, y mañana le digo. Ella se fue a dormir y yo me quedé toda la noche investigando en Apocalipsis para ver si era cierto. Y el tiempo que estábamos viviendo, y ella me dijo, ella iba a preguntarlo a la iglesia. Yo dije, yo me voy a buscarlo ya. Mañana yo voy a saber si sí o no. Porque no me voy a acostar hasta saber si es o no, cuándo es el rapto. Me pasé toda la noche leyendo Apocalipsis, investigando, entendiendo. Cuando ella se levantó como a las 5 de la mañana para leer la Biblia, porque ella también lo hace, le dije, Estelita, venga acá, yo estaba sentado todavía en la sala. Y le dije, ¿sabe qué, hermanita? Le tengo dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que sí, definitivamente estamos en los últimos 7 años donde el Señor viene, el tiempo del fin. Eso es un hecho. La mala es que el rapto no es todavía. El rapto va a ser a la final trompeta, que es la séptima trompeta. Y eso va a ser plena guerra nuclear y al final viene como para salvar a los suyos y derramar la ira de Dios. Eso tiene lógica. Pero lo entendí solamente hasta allí cuando me profundicé en el estudio de la palabra. Pasé toda una noche por entenderlo. Dije, no me quiero acostar sin estar seguro cuándo va a ser. Y lo hice, lo logré. Desde ahí supe el momento preciso en que venía, porque esta profecía ya estaba abierta. Y me di cuenta que todo estaba abierto. Iba a entender muchas cosas más. Y me venían y me veían y me veían muchas cosas. Fueron muchas noches y vigilias de seguir estudiando y estudiando cada detalle. Entonces esto no se lo traigo de chisme, se lo traigo de revelación de Dios, porque nunca, ni siquiera me atreví a decir, Dios me dijo, jamás dije eso. He tenido mucho temor de hablar en nombre de Dios, nunca lo dije, pero hoy me atrevo a decirle que el Espíritu me ha revelado todas estas cosas que le estoy diciendo, porque ha sido una forma que para mí ha sido increíble, porque yo que estudié leyes soy muy coherente con todo y entiendo, y es difícil que me metan una idea que no venga entrelazada con un fundamento bíblico. Eso es difícil porque yo decía que hasta era autista de niño, pensé, porque me quedo con conceptos que me maquinan y tengo que entenderlos. Y si no los entiendo, estoy inquieto. Y ahora viendo películas del autismo, me doy cuenta que hay gente así, que no cogen ideas y cogen una de aquí, otra de allá. Yo veía la incoherencia de los hombres, cómo creían una cosa que era contraria a la otra, y hablaban de cristianismo, y creían en reencarnación, y creían en todas las cosas que se contradicen, porque hay textos que contradicen uno del otro, sin embargo abrazan diferentes ideologías y dicen ser una cosa que no tiene coherencia con lo que cree ni con sus ideas. Entonces yo le tenía fobia a ese tipo de cosas y quise esforzarme en entenderlo, hasta el punto de pero la profecía estaba sellada, y antes me era imposible, pero ahora lo he entendido. Por eso les cuento, por eso los invito a continuar con esto, porque es muy interesante. De aquí tenemos que ir a los dos testigos, vamos a entender quiénes son, vamos a entender muchas cosas si usted se queda y se esfuerza. Pero ya le digo, esto es de Dios, no depende de uno, porque Dios le va a permitir a cada quien entender conforme a su medida de fe y a la forma en que usted tiemble ante la palabra de Dios y haya sido su temor a Él, y cómo lo tome con reverencia y no juegue con la palabra de Dios ni la use para una
conveniencia personal, ni trate de acomodarla a sus intereses. Así que permanezca, Dios lo bendiga y nos vemos la próxima.